En la clase de hoy voy a explicar el concepto de probabilidad condicionada. Algunos os preguntaréis que por qué el tema es el tema 14, porque el anterior era el 12. Efectivamente nos hemos saltado el tema 13, que es sobre combinatoria, que veremos más adelante. En este tema vamos a estudiar un concepto que es el de probabilidad condicionada, que nos va a permitir trabajar mucho más con las intersecciones, que hasta ahora hemos calculado bastantes intersecciones, pero siempre utilizando o bien la partición de un suceso o bien la probabilidad de la unión. Pero ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con las intersecciones mucho más gracias a este concepto de probabilidad condicionada. Después de estudiar el concepto, vamos a estudiar tres teoremas de cálculo de probabilidades que vamos a resumir sobre todo en una herramienta que es el diagrama de árbol. El teorema de Bayes es muy importante para calcular probabilidades condicionadas y finalmente vamos a estudiar el concepto de independencia de sucesos. ¿Qué es la probabilidad condicionada? Vamos a ver, la probabilidad pretende medir la confianza que tenemos en que se verifique un determinado suceso. Y claro, esa confianza depende de la información que tengamos. Siempre se trata de sucesos inciertos, de cuyo resultado no estamos seguros. Pero sí que sabemos que se verifican con mayor o menor frecuencia y esa mayor o menor frecuencia es lo que pretende medir la probabilidad. Claro, si tenemos información sobre que puede afectar ese suceso, esa información tenemos que tenerla en cuenta porque eso puede hacer que el suceso sea más o menos incierto, más o menos probable. Un ejemplo, si me preguntan cuál es la probabilidad de que llueva en Madrid el 4 de agosto, pues yo puedo mirar las estadísticas y decir la probabilidad de que llueva en Madrid el 4 de agosto es del 1%. O sea que 1 de cada 100 4 de agosto llueve en Madrid. Sin embargo, si ese día que me preguntan 4 de agosto alguien antes me ha dicho que viene de Colmenar Viejo y que en Colmenar Viejo está lloviendo, entonces yo tendré que tener en cuenta esa información. Es posible que esa lluvia llegue a Madrid y por tanto que la probabilidad de que ese día llueva en Madrid es mayor. Eso es la probabilidad condicionada. Una información que yo tengo modifica la probabilidad que a priori yo podría dar sobre un determinado suceso. Probabilidad de A condicionada a B significa probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B o bajo la hipótesis de que también se verifique B. Es decir, es básicamente como reducir el espacio muestral. Sabemos que se ha verificado B o tenemos la hipótesis de que se va a verificar B y entonces todos los demás resultados que no están en B ya no los consideramos posibles y medimos las probabilidades como si los únicos resultados posibles fueran los de B. Eso es la probabilidad condicionada a B. Vamos a ver un ejemplo. Lanzamos un dado. Se nos pide que elijamos, que apostemos a par o impar. La probabilidad de par es el 50%, la probabilidad de impar es el 50%, evidentemente. Sin embargo, si una vez que lanzamos el dado y antes de ver el resultado, alguien nos dice el número que ha salido es mayor que 3, ¿seguiremos pensando que la probabilidad de que sea par es el 50%? Pues no deberíamos. La probabilidad debería tener en cuenta esa información. Nosotros deberíamos modificar el cálculo de probabilidades para que tenga en cuenta esa información de que el número que ha salido es mayor que 3. Porque si el número que ha salido es mayor que 3, entre los es 4, 5, 6, y entre esos tres números hay dos números pares. Con lo cual la probabilidad de que el número sea par es 2/3, mientras que la probabilidad de que sea impar es 1/3. Estas probabilidades, 2/3 y 1/3, en las que contamos como posibles solamente los casos 4, 5 y 6, que es el suceso salir mayor que 3, es lo que llamaríamos probabilidad condicionada a que haya salido un número mayor que 3, al suceso que haya salido un número mayor que 3, y como veis es como si hubiésemos cambiado el espacio muestral. Esa es la probabilidad condicionada. Vamos a ver de todas formas la definición matemática más precisa, que nos dice que la probabilidad de A condicionada a B, suponiendo que B es un suceso posible, por tanto cuya probabilidad es mayor que 0, es el cociente entre la probabilidad de la intersección de A y B y la probabilidad de B. Probabilidad de A condicionado a B, probabilidad de la intersección B entre probabilidad de B, probabilidad de la intersección entre la probabilidad de la condición. Tiene lógica que lo definamos así. ¿Esto qué tiene que ver con lo que hemos explicado antes? Bueno, vosotros pensad que cuando consideramos que los casos posibles son solamente los de B, pues tienen lógica que dividamos entre la probabilidad de B. En general, la probabilidad de A condicionado a B no es igual que la probabilidad de B condicionado a A. Eso está bastante claro. Si yo aquí, donde pone
la B pongo una A, el cociente puede ser distinto, ¿no? Salvo que de hecho el numerador es el mismo. En la probabilidad de A condicionado a B y en la probabilidad de B condicionado a A, el numerador es el mismo, es la intersección. Lo que cambia es el denominador, salvo que la probabilidad de A y la de B sean iguales, los cocientes van a ser distintos, entonces estas dos probabilidades condicionadas van a ser distintas. Es importante tener claro que la probabilidad condicionada es una probabilidad, es decir, que cumple los axiomas de Kolmogorov y todas las propiedades que hemos estudiado de la probabilidad. Por ejemplo, yo puedo decir que la probabilidad de un suceso A, de el contrario del suceso A condicionado a B, es igual a 1 menos la probabilidad de A condicionado a B. Es decir, que si en cualquiera de las fórmulas de la probabilidad a todos los sucesos yo les añado la condición a un mismo suceso, las fórmulas se siguen cumpliendo. Siempre hay una dificultad en distinguir entre la probabilidad de la intersección y la probabilidad condicionada, porque dice, probabilidad de la intersección, se cumple A y se cumple B. Probabilidad condicionada, se cumple A sabiendo que se ha cumplido B, o sea que también se cumplen los dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el espacio muestral. Es decir, las probabilidades siempre las calculamos como una fracción entre una serie de resultados que se han obtenido y todos los resultados posibles. Pero en esta probabilidad consideramos a todos los resultados posibles, los de A, los de B y todos los demás. Mientras que aquí solamente consideramos como resultados posibles los de B. O sea que lo que va a cambiar va a ser el denominador de esas probabilidades.